Porque ahora que nos vamos a enfrentar a la elaboración o la formulación de proyectos de aprendizaje, ¿cierto? Con énfasis en experiencias, a partir de actividades auténticas y significativas, necesitamos partir de esto y entender, como ayer yo lo dije, que estas situaciones a las que se refiere a la página 171 del currículum, ahora más que nunca son experiencias reales. No necesitamos simular nada. Ayer hemos reconocido 5 situaciones a las que hay que enfrentar y que hay que preparar a los estudiantes. Hemos dicho que tenemos que preparar a los estudiantes para que puedan enfrentar situaciones que tienen que ver con el cuidado de su salud, con la convivencia, ¿cierto? Tienen que ver con sus emociones, tienen que ver con el poder convivir, tienen que ver con el uso del tiempo libre, y que hoy más que nunca necesitamos sí o sí enseñarles a nuestros estudiantes a partir de experiencias de aprendizaje. Estaba disponiéndolos porque en sí lo que quiero es ahorita es posicionarlos, pero antes situarlos. Vamos a situarnos ahora en el tema de proyectos, ¿correcto? Es cierto, inicial nos lleva experiencia en proyectos, primaria está en un intento ahí también algunos haciendo proyectos, secundaria es el tema. Secundaria hemos trabajado siempre con unidades de aprendizaje, con módulos en su momento antes, pero ahora sí o sí tendríamos que ir ya trabajando esas unidades con cara de proyecto, digamos así, o proyectos que permitan inclusive hacer trabajo multidisciplinario. Entonces, vamos a entrar al tema de los proyectos apoyándonos en las guías que sacó el ministerio en un momento para recordar algunas cositas nada más, ya que yo necesito que ustedes sepan que planificar un proyecto obviamente es un proceso, digamos, creativo y flexible que nos exige admitir en su desarrollo la incertidumbre y lo imprevisible. Las inicial saben eso mejor porque hablamos de algunas actividades emergentes que van a ir saliendo sobre la base de los intereses, de las necesidades de los niños, ¿no? Entonces, muchas veces tu proyecto te tiene que ayudar a reflexionar y rediseñar en algunas cosas y hasta reorientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, creando nuevas situaciones y caminos que permitan a los niños seguir aprendiendo. Bueno, existen diversos planteamientos, ¿no? Pero voy a utilizar lo que planteó el ministerio en una de sus guías, ¿cierto? El ministerio dijo que para elaborar un proyecto, ¿cierto? Se podían distinguir 3 fases. Todo proyecto debe pasar por 3 fases. 3 fases debe pasar todo proyecto. El proyecto tiene que estar enmarcado dentro de una planificación, fase 1, donde se hace la identificación del interés, de la necesidad o el problema que se quiere resolver con los estudiantes. Entonces, fase 1, hasta ahí. De la maestra se sienta y dice, estos son mis propósitos, ¿cierto? Estos son mis enfoques transversales, esta es mi situación significativa y todos los elementos que nosotros usamos en los proyectos. Luego viene una fase 2 que ya comenzamos a ejecutar el proyecto. Entonces, en la fase 2 ya se comienza a ejecutar las actividades, se incorporan nuevas actividades que surgen en el desarrollo del proyecto. Y finalmente, todo proyecto tiene una fase 3 que es de comunicación del proyecto. Cuando se termina el proyecto, en la última fase, se tiene que socializar los productos, ¿cierto?, del proyecto y ver un poco el impacto que ha tenido el proyecto en los estudiantes y en todos los actores que han participado. Pero también en estas fases 1, 2 y 3 tiene que haber un proceso de evaluación permanente. Y esa evaluación tiene que ver con la retroalimentación que se le va hacia adentro del proyecto y hacia afuera. Digo hacia adentro porque con los niños se tiene que ir, obviamente, el proyecto retroalimentando. Y también por parte de la maestra, pues tiene que ir ajustando algunas actividades probablemente. Porque debe permitir también este proyecto la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y también debe permitir la evaluación del proyecto, por el proyecto mismo por parte de la docente, ¿cierto? 3 fases en el proyecto, entonces, recordemos, pero también hemos aprendido que todo proyecto tiene, o todo proyecto puede ser de 3 tipos. Hay 3 tipos de proyectos, mejor dicho. O buscan
nos permiten buscar información o hacer indagación, ¿cierto? Buscar información, indagación. Hay proyectos que nos permiten resolver un problema, ¿cierto? Enfocados en la resolución de un problema. Y hay proyectos que de alguna manera su finalidad principal es obtener un producto concreto, ¿cierto? 3 tipos de proyectos. Con énfasis en la indagación e investigación, aquí los tenemos, con énfasis en la resolución de problemas y con énfasis en un producto concreto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Todos los proyectos no son iguales, obviamente, en su estructura, digamos, dependiendo de la finalidad. Porque probablemente ustedes siempre han hecho proyectos y por cada proyecto la forma de ir ejecutándoles tiene que variar. Por ejemplo, para un proyecto de indagación, si lo que buscas con estudiantes es hacer indagación, investigación, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es definir qué es lo que vas a investigar, ¿cierto? La competencia indaga mediante métodos científicos, te ayudaría ahí mucho también. ¿Qué es lo que vas a investigar? Una vez que tienes definido lo que van a investigar, ¿cierto? Tienes que plantear las preguntas investigables, o sea, problematizar, ¿cierto? Problematizar situaciones. ¿Y qué más hay en esta problematización de situaciones? Es que una vez que tiene las preguntas, ¿cierto? Sobre las cuales va a girar la investigación, la indagación, tiene que haber un recojo de saberes previos, digamos, o las primeras respuestas anticipadas por parte de los niños por cada pregunta, que eso se convierte en las hipótesis de los niños. Entonces, voy repitiendo, una vez que tienes el tema a investigar, plantea las preguntas sobre la cual gira la investigación, pero luego le pides a los niños que formulen sus hipótesis, ¿cierto? Entonces luego que ya tenemos las hipótesis o respuestas anticipadas de los niños en el proyecto, viene ya la búsqueda de la información, ¿no? Donde hay observación, donde hay registro, representación de las teorías, pueden ser experimentos, visitas de expertos, sabios de la comunidad, visitas de campo, uso de fuentes de información, de textos, de internet, de imágenes, bueno, de donde sea, que vamos a buscar la información. Luego tiene que haber un proceso de análisis de la información y las conclusiones. O sea, en otras palabras, la contrastación de las hipótesis, ¿cierto? Que ya las habían respondido con sus previos los estudiantes, pero ahora a la luz de la teoría, a la luz de los textos, a la luz de la investigación, ¿cómo quedan esas preguntas? Y finalmente, tiene que haber un proceso de evaluación y socialización del proyecto, ¿cierto? Dar a conocer los hallazgos del proyecto. Entonces, así se enmarcan estos proyectos que están dedicados a indagar, a investigar, ¿de acuerdo? Ese es su círculo de, digamos, de trabajo. No así, colegas, solo estoy recordando esto porque yo sé que ustedes lo manejan muy bien, estos aspectos que considerar cuando el proyecto es enfocado en la resolución de un problema, ¿cierto? Cuando lo que busca es resolver un problema, entonces, obviamente se identifica el problema a resolver, ¿cierto? Por ejemplo, los niños identificaron como problema la acumulación de la basura en el terreno colindante a la institución educativa, ¿cierto? Hay un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar sobre la problemática. La docente planteó algunas preguntas para promover la reflexión en los niños. ¿Cómo puede afectarnos eso de la basura alrededor de nuestra institución? ¿Qué opinan sobre arrojar la basura en la calle? ¿Qué enfermedades nos podía causar la basura acumulada, cierto? Y entonces, ante el problema, concientizado a los niños, digamos, tiene que haber un planteamiento y diseño de la alternativa de la solución. ¿Qué hacemos ante el problema, cierto? Tiene que haber un planteamiento y diseño de la alternativa. ¿Cuál va a ser la alternativa de la solución? Para ello, la docente se valió de algunas preguntas. ¿Les gustaría tratar de ayudar a resolver este problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo lo hacemos para resolver este problema? Entonces, buscamos la alternativa de solución. Una vez que tienen claro la alternativa de solución, viene el otro momento. Viene la ejecución de la alternativa de solución, ¿cierto? Ejecutamos la alternativa. Una vez que hemos ejecutado la alternativa, entonces viene ahora sí la evaluación y socialización. Porque cuando ejecutas la alternativa y luego evalúas y socializas, tienes que evaluar prácticamente si fue factible o no, si funcionó. Evalúas el funcionamiento de la alternativa, ¿cierto? De solución. ¿Qué tan factible, cierto?
Entonces, ese es el círculo, digamos, de trabajo para los proyectos de resolución de problemas, ¿cierto? Y el último tipo de proyectos que tenemos nosotros como educadores que trabajar con los niños son proyectos que terminan con énfasis en un producto concreto, dedicados simplemente a construir, elaborar o encontrar un producto, ¿cierto? Claro, si ustedes miran, todos los proyectos terminan en productos, sí, y subproductos también. Pero este es un proyecto que solo se dedica a elaborar, a encontrar un producto, ¿cierto? Concreto. Por lo tanto, acá, primero, el primer paso es definir el producto de nuestro proyecto. Por ejemplo, que estoy poniendo acá, los niños proponen un proyecto para organizar una tiendita en el aula. Ese será el proyecto. El producto final va a ser la tienda, ¿cierto? La tiendita. ¿Cuál es el paso siguiente? Tiene que haber recojo y socialización de ideas. La docente planteó algunas preguntas. ¿Cómo se la imaginan? ¿Qué habrá en la tiendita? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cierto? Luego, tiene que haber el diseño previo del producto a obtener. ¿Cuáles son esas características o diríamos las especificaciones técnicas de ese producto? ¿Cierto? Los niños visitan la tienda del señor Juan y luego diseñan a través de dibujos cómo será y qué habrá en la tiendita de su aula, ¿cierto? Tiene que haber un diseño ahí, obviamente, del producto que vamos a obtener. Luego viene la elaboración o construcción del producto. Los niños elaboran los productos que venderán en la tienda, elaboran una lista con los precios de los productos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y luego implementan, obviamente, esta tienda, ¿cierto? Y viene una última fase, evaluación y comunicación del producto. Los niños sin invitar al señor Juan de ir a la tienda y le cuentan todo para que él pueda también seguirles dando mayores ideas sobre su producto final y pueda evaluar su producto. Entonces, tiene que ver con estos pasos, ¿cierto? Todo producto que se va a formular en un proyecto. Entonces, quedamos, son 3 tipos de proyectos que hay con énfasis en indagación e investigación, con énfasis en la resolución de un problema y con énfasis en la obtención de un producto concreto. Si se han dado cuenta, depende del tipo, para dónde estés orientado tu proyecto, vas a seguir el camino planteado, sean los estudiantes, ¿no? Entonces, colegas, por ello es que hay criterios para valorar una experiencia. Y las experiencias, o sea, los proyectos con énfasis en experiencias que vamos a hacer a partir de ahora, si es que no lo hemos estado haciendo, obedecen a esta lista de cotejos. Para que nuestra experiencia de aprendizaje que vamos a armar y colocarlo en un proyectito, ¿cierto? O experiencias, porque cada actividad se convierte en una experiencia probablemente, debe tener ciertas características, obedecer a ciertos criterios. Y aquí es donde quiero sí o sí tomarme unos minutos. ¿Por qué? Porque son 5 criterios que no deben faltar cuando uno está formulando su proyecto. Que este proyecto, con énfasis en experiencia, realmente responda a una situación problemática auténtica y significativa. Eso ni que darle vuelta porque el problema que tenemos es real. 2, que permita realmente la combinación de las capacidades de las competencias, que es lo que enseñé ayer. 3, que permita desarrollar pensamiento creativo, crítico y complejo, al menos esas 3 habilidades de pensamiento superior. Que permita una gestión autónoma del aprendizaje y que permita una evaluación formativa. Son 5 criterios que no deben faltar. Tiene que permitir sí o sí hacer retroalimentación. ¿Se dan cuenta? Estas son las 5 características que no deben faltar ahorita cuando estamos elaborando proyectos.